He puesto para siempre mi confianza en la misericordia del Señor, repetíamos recién en el Salmo responsorial. Y habrán notado que en este día, ayer, hoy, toda la prensa mundial se hizo eco de este permiso, entre comillas, que el Papa Juan Pablo II, Francisco, ha dado para los sacerdotes, para que podamos perdonar el pecado del aborto. Y muchos titulares que he leído un poco se prestan a confusión. Así que aprovecho, ya que el Salmo habla de la misericordia de Dios, aprovecho para hacer una breve enseñanza sobre el tema del aborto. El aborto, como ustedes saben, es un crimen, es un pecado gravísimo. Pero además de ser un pecado gravísimo, tiene algo que se llama una pena canónica que la Iglesia pone, y esto significa que la persona que a sabiendas de esto lo comete, y todos los que ayudan en el proceso, caen en lo que se llama la excomunión. Ya les voy a ir explicando paulatinamente qué significa esto. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia tradicionalmente ha hecho? Siempre este pecado del aborto, como otros, está reservado al obispo. Quiere decir que el que lo perdona es el obispo. De esta manera la Iglesia es como que reserva este pecado para que solo un obispo lo perdone. En la práctica pastoral, los obispos han ido delegando esta función en lo que se llaman los penitenciarios, y en general a todos los párrocos, para que lo ayuden en este ministerio de ir perdonando tanto el pecado del aborto como la excomunión que trae consigo, levantar esa pena canónica de quien la ha cometido. Entonces, lo que el Papa acaba de hacer, porque nos avecinamos al año de la misericordia, que va a comenzar el 8 de diciembre de este año, fiesta de la Inmaculada, termina el 20 de noviembre del año que viene, en el Día de Cristo Rey, va a ser todo un año de la misericordia. Y el Papa, un poco para hacer más viable el hecho de que la gente se acerque a cualquier sacerdote y este sacerdote pueda perdonar el pecado del aborto, es que da este permiso, como Papa universal de toda la Iglesia, para que todos los sacerdotes tengan el poder de perdonar el pecado del aborto y levantar la excomunión que trae consigo para las personas que, a sabiendas de esta ley, lo hayan cometido. Traducido significa, una persona que haya cometido el aborto o que haya ayudado a cometer aborto, que haya participado en la operación quirúrgica del aborto, haya participado en dar el consejo de abortar a otro, también comete pecado de aborto. El que presta el dinero, por ejemplo, para que se haga una operación de esta, también comete el pecado de aborto. Y cae en la excomunión que se llama late sententiae, así se llama en latín. Significa que inmediatamente producido el hecho del aborto, la gente queda excomulgada. Ahora voy a explicar qué significa eso. La gente que, sabiendo esta ley, comete el pecado del aborto, cae en la excomunión. Quizá muchos de los que me escuchan nunca sintieron hablar de esto, por lo tanto no tenían conocimiento de la ley canónica y por lo tanto tampoco caían en la excomunión. Entonces, ¿qué significa la excomunión? Miren, para explicarlo se me ocurre este ejemplo. Nosotros podemos estar en gracia o en pecado. Si estamos en gracia somos hijos de la Iglesia, participamos de todos los beneficios espirituales y materiales de ella y gozamos de la gracia, por ejemplo, de todas las misas que se celebran en el mundo, aunque nosotros no participemos o no estemos. Es un bien espiritual que solo Dios sabe cómo se distribuye y que lo recibimos todos los que estamos en gracia de Dios. Fíjense que no estar en gracia de Dios no da méritos de vida eterna. O sea, si yo estoy en gracia de Dios, todo lo que haga para bien me sirve para la vida eterna. Y todo lo que sufra
injustamente me edifica para la vida eterna, si estoy en gracia de Dios. Pero si estoy en pecado grave, no me sirve nada de lo que hago para la vida eterna. Aunque, atenti, aún en pecado grave, sigo siendo hijo de la Iglesia y participo de todas las gracias y dones de ella. Este es un detalle que quizá muy poca gente lo conozca. O sea, yo puedo estar en pecado grave, pero sigo participando del bien de la Iglesia. Eso significa que no estoy excomulgado de la Iglesia. En cambio, el pecado de aborto me priva de esto, del estar en comunión con la Iglesia y participar de sus beneficios. El pecado de la excomunión, entonces, es, además de ser un pecado grave, es una pena canónica que me priva del bien de ser Iglesia y de participar de todos sus beneficios. Por ejemplo, ahora cuando venga el año de la misericordia vamos a hablar de otro tema que está en la otra punta de lo que estamos hablando, que son las indulgencias. Después lo vamos a explicar bien. Pero las indulgencias, por ejemplo, es la manera en que la Iglesia tiene de repartir todos sus bienes. Quiere decir, los méritos de Cristo, los méritos de la Virgen y de todos los santos, y cómo distribuirla entre todos los fieles. Por ejemplo, esos méritos, esas gracias, esos indultos, no lo puede recibir una persona que está excomulgada, por ejemplo, con el pecado del aborto. Pero sí lo puede recibir una persona que está en pecado grave, se va, se confiesa, se arrepiente y recibe la indulgencia plenaria de todos sus pecados. Es un poquito complicado, ¿no? Me suena por las caras que veo. Por las caritas que veo, parece que les hablo en jeringoso. Pero, ¿no? ¿Se entiende? Ah, bueno, a mí me interesa que se entienda. ¿Saben por qué lo explico? Porque he visto titulares como este. El Papa Francisco perdonó a las mujeres que abortaron. No. El Papa Francisco está diciendo que a quien vaya y se confiese y se arrepiente, con cualquier sacerdote, esta es la excepción, por el año de la misericordia, va a recibir el perdón del pecado grave del aborto más el levantamiento de la pena canónica de la excomunión. Repito, muchísimos de ustedes que quizás han cometido o han participado en el pecado del aborto, quizás no conocían lo de la pena canónica. En ese caso no han caído en excomunión. Por eso todo sacerdote sabe cómo acoger en el confesionario a las personas y darles esta explicación. Ahora yo la hago un poco así catequética y abierta, porque se impone, todo el mundo está hablando macanas con respecto a que ahora el Papa perdonó el aborto. Y puede haber una señora que se levante así en camisón una mañana y dice, ¡ay, ya me perdonó! No, hay que ir, confesarse, arrepentirse. La única excepción que él ha dado es que todo sacerdote lo puede perdonar, y eso es válido por un año. Ahora les cuento otra cosa. Hay una legislación vigente aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires, cada uno la tiene que conocer para su diócesis, que ya tiene sus años desde la época del cardenal Guarrachino, justamente cuando era su vicario general Monseñor Bergoglio. Esta práctica ya se daba. O sea que aquí en Buenos Aires todos los sacerdotes, desde la época de Guarrachino, tienen facultad de perdonar el pecado del aborto. O sea que no seríamos noticia. Hoy no tienen que esperar el 8 de diciembre. Hoy ya van a cualquier sacerdote en la Arquidiócesis de Buenos Aires y tienen ya dada esta autorización por el arzobispo. Este arzobispo heredó lo del otro arzobispo y lo del otro arzobispo. Entonces es una potestad que tiene un obispo para compartirla con los sacerdotes. Hay una razón práctica también. Cada vez son más la gente que se confiesa, cada vez son más la gente que se arrepiente, gracias a Dios,
Y cada vez son más la gente que ven la gravedad del crimen del aborto. Entonces no puede haber solo un obispo en cada diócesis que perdone este pecado. Entonces un obispo lo delega en todos sus sacerdotes. Es lo típico, lo recomendable. Por lo tanto, también enseñen, eduquen, hablen de estas cosas, porque los medios de comunicación no saben estas cosas y manejan mal los términos de la Iglesia. Yo hago lo que puedo en los medios, en las redes sociales, por ahí hago mi aporte, hago mi publicación, no se dice así, no es correcto, hay que decirlo de esta manera. Yo lo hago, porque es la manera en que hoy estamos generando opinión pública y evangelizando y catequizando. Esta misma homilía, cuando se publique en YouTube, también va a llevar a otras gentes a que puedan entender verdaderamente la gravedad del crimen del aborto, que además de ser pecado grave, te hace caer en una excomunión, dejas de participar de los bienes espirituales de ser hijo de la Iglesia, que sí lo participa otro que está simplemente en cualquier otro pecado grave, como por ejemplo faltar a misa el domingo. Es un pecado grave, pero no está excomulgado. Entonces, de esta manera el Papa está reafirmando la gravedad de este pecado, que en el año de la misericordia lo quiere hacer como más flexible para que llegue a más gente, a la gente que se quiera arrepentir. Porque ¿de qué pecado Dios no te perdona? Del que no te confesás. Dios perdona siempre que vos te arrepentís y te confesás. Y nosotros los sacerdotes somos de alguna manera los administradores de esta misericordia de Dios en el confesionario. Si una persona llega hasta el confesionario es verdaderamente porque ya ha hecho un acto de voluntad, de arrepentimiento y de querer confesarse. Nadie va al confesionario a decir, yo he hecho esto y no me arrepiento, hasta mañana. No, la gente va al confesionario para recibir el perdón de Dios. Bueno, que sirva esta publicidad que le están dando los medios laicos, aunque a veces mal dada, a las palabras del Papa, que sirva para que los sacerdotes hablemos de esto y enseñemos cuánta gente de antes ha cometido abortos porque no sabían bien de qué se trataba. Me refiero, yo tengo 26 años de cura y me tocó confesar a muchas viejitas que no sabían en la época de ellos, así me decían, padre, antes no se sabía estas cosas, no se sabía. Bueno, verdaderamente, y si no se sabía, ahí hay una disminución de la voluntad en un pecado grave. Mucho menos esta gente, por supuesto, no caía en la excomunión, porque no conocía la ley. Ahora, ustedes que me están escuchando ya la conocen. Yo supongo que ninguno de ustedes va a ir a cometer un aborto, pero tampoco deben ir a acompañar a cometer un aborto, ni a prestar dinero, ni a dar consejos a que se aborte. Y pecar de omisión también cuando hay una chica que está embarazada en un grave conflicto familiar, social, porque la sociedad es careta total, todo lo pone para el adulterio, para todo tipo de pecado, pero cuando haya alguien que ha pecado, la señalan con el dedo. Miren, la Iglesia hace todo lo contrario. La Iglesia predica el sí a la vida, condena el aborto y además lo perdona al que lo ha cometido. Ese es Dios. Este es nuestro Dios, el Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Dios de la paz. Por favor, hablen de esto en los círculos personales, familiares, de amigos y en las redes sociales, para que la gente se instruya, conozca la verdad de la Iglesia y la misericordia se haga más cercana para todos.